Saludos, estimados amigos y patrocinadores. Soy JP Martínez del podcast Hermanos 1:16. Hoy quiero hablar con ustedes acerca del problema que hay gigantesco, me parece, dentro de las filas de la iglesia cristiana, el cúmulo de prejuicios que existe sobre los problemas de salud mental. He publicado recientemente un video el 1 de septiembre titulado "Cuidado con esta falsa doctrina acerca de la depresión". Lo pueden encontrar ustedes en www.patreon.com/jpaulomartinez en una colección que he creado ahí en Patreon que se llama Salud Mental, en donde discuto las ideas de algunos influencers cristianos importantes en las redes sociales, en el sentido de que la depresión pues es simplemente un resultado de estar en pecado. También me mandaban recientemente un video que otro influencer cristiano también importante en el YouTube publicó acerca del asunto de la depresión. Y bueno, la conclusión de este influencer cristiano es que la depresión no es una enfermedad, que los medicamentos antidepresivos hacen más daño que bien, y que en realidad somos una generación que presenta muchos problemas de depresión porque somos de cristal, no admitimos un no, somos muy frágiles, a diferencia de generaciones anteriores, dice este predicador expositor de estas ideas. A diferencia de la gente que nos precedió, el día de hoy pues hay mucha gente que se le dice que está deprimida. En realidad, dice esta persona, la depresión es simplemente un cúmulo de sentimientos que vienen y va y que hay que aprender a lidiar con eso. También dice que no hay un análisis científico sobre qué es la depresión y que en realidad el fondo de mucho de este problema es que no tenemos hábitos bíblicos y que no andamos en la voluntad de Dios. En otras palabras, pues, nos ahogamos en un vaso de agua. Pues septiembre es el mes mundial de prevención del suicidio. Se celebra anualmente el 10 de septiembre, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y se organizó por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, y esto ha sido avalado por la Organización Mundial de la Salud. El objetivo es crear conciencia acerca de la prevención del suicidio en todo el mundo. También promover la colaboración de todos los interesados para poder abordar esta cuestión de las autolesiones y del suicidio a través de acciones preventivas. Y déjeme decirle que con este tipo de ideas de estos influencers que están muy diseminadas en habla hispana a través de estos canales que alcanzan a miles y yo diría millones de personas, pues no hay en realidad una colaboración de una parte interesada que se llama iglesia. Al menos dentro del protestantismo, las iglesias cristianas estamos sumamente desvinculadas de estos esfuerzos por atender este problema de salud mental. Juan Manuel Vaz dice, por ejemplo, que la depresión no es una enfermedad. Entonces, pues no veo de qué manera las iglesias con este tipo de pensamiento puedan colaborar a nivel internacional con otras partes interesadas en la prevención del suicidio. También la página Cristiano Conservador pues dice que la depresión en realidad es el pecado en tu vida. De manera que en estos esfuerzos internacionales me parece que son pocos los evangélicos, las iglesias cristianas, que realmente tienen algún interés en sumarse a estos esfuerzos por combatir la depresión y los problemas de salud mental. Escuche, por ejemplo, esta opinión que tiene Juan Manuel Vaz al respecto. El problema es que tenemos una generación que no sabe enfrentar un naufragio y se va a venir abajo y van a haber suicidios y van a haber muchas muertes porque ellos no saben enfrentar el dolor, no saben enfrentar las pérdidas, no saben enfrentar el sufrimiento, no saben enfrentar la angustia. Entonces van a pensar que la vida acabó y la culpa la habremos tenido nosotros porque se lo dimos todo fácil. Y cuando no se cumplen mis expectativas y no me dan la oportunidad que yo quiero y yo puedo servir como quiero y me atienden como quiero, me voy. Somos una generación floja que se ahoga en un vaso de agua. Tenemos que aprender a nadar en el mar, no ahogarnos en un charco. Eso es un problema. Eso es un problema a día de hoy. Un par de datos más.
En los ancianos, los antidepresivos también pueden provocar confusión mental. De hecho, muchos pacientes no pueden tolerar los efectos secundarios de los antidepresivos y prefieren suspender su uso. En las personas mayores, los efectos de los antidepresivos todavía son más graves, porque los desorientan muchas veces. Y te lo digo por experiencia, he visto personas que parece que viven en babia, como anodadados, efecto de esos antidepresivos. Da pena verlos, parecen medio zombies. Aproximadamente el 40% de los pacientes diagnosticados con depresión no experimentan ninguna mejora en los síntomas con la medicación y buscan formas alternativas de tratamiento con resultados generalmente similares. ¿Sabes de lo que te van a acabar hablando muchos de ellos después de los antidepresivos? De hacer yoga, acupuntura, relajación, religión, porque los medicamentos no curan. Y lo peor es que van a buscar en esas cosas la cura y tampoco está ahí. El problema es que la gente se siente en una burbuja oscura y necesita, ¿quién me quita este sentimiento? Sea la religión o la relajación o el yoga o la acupuntura o el psicólogo o la pastilla, pero yo no quiero sentirme así. Quiero que consideremos una cita de John Broger que dice: la depresión no es una enfermedad. Esta es la hipersimplificación que muchos creyentes tienen respecto de este problema de salud mental que representa la depresión y las autolesiones. Déjeme compartir con usted algunos mensajes porque me encontré unos afiches que me parecen muy buenos de una página de Instagram que pueden dar pie para hacer una reflexión breve acerca de este tema. Mire, nadie se suicida, dice, para acabar con su vida, sino para acabar con el dolor. Realmente las personas atraviesan por muchas causas, por periodos de intensa tristeza. A veces las causas son físicas, hay problemas, desajustes hormonales, el cerebro no funciona bien, la serotonina, el triptófano, los neurotransmisores no están haciendo bien su trabajo y evidentemente esa es una condición de salud. La depresión tiene muchos síntomas y bueno, uno de los argumentos de Bass era, por ejemplo, que un desajuste en tiroides te puede traer síntomas de depresión y no por eso van a decir que tienes depresión, porque tu problema tiene que ver con otra cosa, con el cuerpo. Quiere decir que, por ejemplo, si nos duele la cabeza, no es necesariamente una enfermedad, sino una sensación que tenemos y que una pastilla nos las va a quitar, cuando en realidad a lo mejor ese dolor de cabeza te está dando porque no eres capaz de enfrentar tu pecado. Es que cualquier enfermedad física pudiéramos llevarla a esa conclusión. Tengo entendido que hay un trasfondo pentecostal del que ha salido este predicador y otros que han tenido esta experiencia. Y bueno, no es muy diferente estas conclusiones que las que hay en el mundo carismático, en el sentido de que la depresión son demonios que están atacando tu vida. Bueno, aquí ya le cambiaron un poquito. No es que Satanás esté sobre tu vida con la depresión atacándote, sino que ahora eres tú y tu propio pecado que no te quieres hacer responsable de él. Es simplemente pasar de un extremo para el otro. En ambos casos, se está negando el problema de salud mental grave que existe en el mundo, y dentro de la iglesia también. Entonces aquí nos dice que nadie se suicida para acabar con su vida, sino para acabar con el dolor. Hablar de aquello que nos duele puede salvarnos la vida. Y miren, muchas veces la gente que está atravesando por depresión no habla en sus iglesias porque tienen estas ideas, o se trata de demonios que están oprimiéndote, o se trata de un pecado en tu vida y pues lo que tienes que hacer es confesarlo para salir adelante. Ahora, ¿puedo ir yo con un profesional de la salud mental para que me atienda? Bueno, en este tipo de pensamiento pues no cabe esa posibilidad. Acabamos de escuchar que dice que los antidepresivos prácticamente no sirven para nada y al contrario, te van a convertir en un zombie y cosas por el estilo. No estamos negando aquí que los antidepresivos pueden tener efectos secundarios que dañen la salud, pero eso se puede decir hasta del paracetamol. Entonces, ¿cómo puede una persona que está atravesando por una enorme tristeza hablar de la depresión que está atravesando con este tipo de pensamientos dentro de la congregación?
Dice que cada 40 segundos una persona se quita la vida. Y si en los próximos 40 segundos fuera alguien que amas, y esta es una pregunta impactante, este dato es espeluznante, ¿cómo que cada 40 segundos una persona se quita la vida? Pues sí, esa es la estadística. Y quiero decirles que hace algunos años yo tuve que viajar a la ciudad donde estaba mi madre para realizar un trámite. Yo estaba atravesando por un periodo de intensa depresión, estaba muy cansado, me sentía muy desesperanzado, había estado hablando con líderes de la iglesia en donde yo estaba, pues me decían que era necesario orar, que era necesario pedirle a Dios que me sacara de esto. La realidad es de que yo empecé a superar este problema cuando la medicina me dio una pastilla que me permitió servir como si yo tuviera un flotis en lo que yo aprendía a entender cuál era la raíz de este problema que me había alcanzado, que no era ningún pecado oculto, que no era el yo ser de la generación de cristal, que no era mi irresponsabilidad, presuntamente porque no soy un hombre fuerte, ¿no? Que se antepone, que no tiene hábitos bíblicos. No tenía nada que ver con eso. Realmente era un padecimiento de salud que pude enfrentar de la mano de especialistas de la salud mental que me ayudaron. Pues resulta que yo vine a la ciudad en donde estaba mi madre a realizar este trámite, y entonces llega uno de mis tíos y le dice a mi mamá: ¿sabes qué? Tu sobrino acaba de suicidarse. Se trataba de un hijo de uno de mis primos. Mi primo estaba en un centro de rehabilitación por un asunto de drogadicción. Realmente mi primo desde muy joven empezó a andar en la calle, en vicios. De pronto se convirtió en padre, pues jamás asumió su responsabilidad. Este hijo creció con una tristeza crónica que se fue extendiendo a lo largo de los años. Aunque sé de casos de suicidios más atrás en las generaciones, nunca había estado en contacto con un suicidio en mi vida de algún familiar. Y bueno, seguramente alguien que me esté escuchando ahora mismo estará recordando con dolor un suceso como este. Muchos de nosotros tenemos en nuestras familias pérdidas dolorosísimas de esta naturaleza por cuestiones de salud mental. Realmente querer ayudarles, a veces hay una serie de factores que no permiten que la persona pues pueda salir adelante, pero yo he visto, y esta es una nota que la digo con mucho cuidado, una nota de esperanza, que son más los casos de éxito que los casos de fracaso. Son más los casos de éxito cuando realmente hay una convergencia interdisciplinaria entre los profesionales de la salud mental, entre los líderes religiosos, entre pastores, entre maestros, entre líderes de la iglesia, que pueden permitir a través también de nutriólogos y otros estudiosos que una persona salga adelante de este problema de salud mental. Tengo que decir que no toda depresión necesariamente es ajena al pecado que un ser humano puede estar practicando. Dije en otra ocasión que, por ejemplo, si yo engaño a mi esposa y todo se empieza a resquebrajar alrededor de mi vida, pues me puede venir a mí una verdadera depresión. Puedo perder el sueño, puedo bajar de peso, puede tener ganas de morirme, la conciencia puede estarme destruyendo cada día, pues por supuesto. O sea, el pecado destruye, el pecado mata. Pero aquí estamos hablando de la depresión en este sentido que no se ha querido reconocer por parte de la iglesia cristiana en muchas partes del mundo. Una depresión clínica que tiene sus orígenes no en lo que estos predicadores e influencers quieren calificar en todos los casos. Septiembre es el mes mundial de la prevención del suicidio y debemos ayudar a prevenir. Dice: cuida a tu amigo que llora, muéstrate disponible y comprensivo porque no son solo cifras, son personas. Es importante ser comprensivos, ser sensibles, poder acompañar a la gente. Muchas veces el abrazo, la compañía, la llamada es lo que puede hacer que una persona no tome una
decisión terrible sobre su vida. No siempre se rompe la soga, como contaba un hermano que pasó por ese periodo de depresión. Trató de lastimarse varias veces y no lo lograba. Algo pasaba que no le salía bien, eso de atentar contra su propia vida. Y bueno, al final Dios le rescató. Bueno, no siempre pasa así. A veces es tu llamada, es tu compañía, es tu buena palabra la que hace que una persona no tome la decisión de lastimarse. Llama al que duerme todo el día y preocúpate por el que no quiere comer. No hables del físico, de la ropa, del estado de ánimo o gustos de otros. Y no minimices el dolor de alguien, porque para ti puede ser algo insignificante, pero para otro es su gran lucha para sobrevivir, porque no sabemos cuándo y cuánto podemos herir con nuestras palabras. Aquí yo he visto que los cristianos nos pintamos solos para herir a los demás, sobre todo en redes sociales donde no tenemos frente a la gente. En persona podemos ser mucho más cuidadosos con lo que decimos, pero en redes sociales la cantidad de veces que podemos y hemos herido a los demás con nuestros comentarios diciendo, oye, eres un ignorante, cuando a veces en la apologebasura no se tiene un argumento, pues lo más común es empezar a atacar cuestiones que no tienen nada que ver con la doctrina, que no tienen nada que ver con asunto de ideas, y luego minimizar el dolor de otra persona. Eso es terrible, porque lo que, por ejemplo, este tipo de predicadores que mencionaba al principio hacen, es decir, es que tú no admites un no en tu vida. No eres como los abuelos o los tatarabuelos, ¿no? Que andaban en guerras y pasaron por pestes. Y tú tienes todo. Y mira nada más. Te la pasas llorando, te la pasas dormido. Uy, sí. ¿Quién te lastimó, verdad? Perdóname, Flor, por deshojarte. Y este tipo de enfoques tan primitivos y tan insensibles, bueno, pueden hacer que una persona deprimida pues se ponga peor. Dice, y si alguien salió de tu vida de manera silenciosa, por favor, búscala. Muchas veces la gente que está deprimida, que tiene una tendencia suicida, a veces te puede sonreír la última vez que la viste, puede inclusive haber participado en una fiesta, inclusive pudo haber bailado contigo cuando no sabías que era su último baile. Entonces, realmente tenemos que estar conectados con las personas. Y si se empiezan a apartar, se empiezan a quedar más calladas de lo normal, de pronto ya se muestran hasta cierta indiferencia con las cosas que antes les emocionaban, que les producían una opinión. Bueno, ese silencio puede indicar algo que no es bueno. Estaba escuchando que Susana Zabaleta, si mal no recuerdo, es una actriz mexicana, o bueno, que ha tenido mucho éxito en México, y ella contaba que pues ha pasado por depresión y por tendencias suicidas. Contaba que alguna vez le dijo a la familia, les envió un mensaje, les dije, ya estuvo, esto ya va a terminar, nadie tiene la culpa, yo soy responsable por mis propias decisiones y quiero anunciarles que pues esto para mí ya se terminó. Y dice que no sé si fue un familiar, una hermana, una tía, le habló y le dijo, está bien, nada más dame 2 o 3 días, déjame ir, o sea, no te estoy diciendo que tus planes tengan que cambiar, permíteme nada más un par de días para estar a tu lado, quiero tratar unas cosas contigo. Y dice que, Zabaleta dice que cuando abrió la puerta, venía con las maletas. O sea, esa persona había llegado a su casa con las maletas para quedarse a vivir con ella, pues el tiempo que fuera necesario. Y lo que pasa, dice Zabaleta, es que yo dejé de tomar la medicación que me habían recetado. Entonces, cuando yo dejo de tomar la medicación que me habían recetado, como que los neurotransmisores no hacen bien su trabajo y ella empieza a entrar en una posición de ese tipo, depresiva, con tendencias suicidas. Y bueno, su familiar le convence, no, es que tienes que tomarte la medicina como te la recetaron para evitar estos episodios. Ahora, yo sé
que dentro del pensamiento primitivo de estos líderes, pues simplemente le están dando una pastillita para que ella o los que pasan por esta situación no enfrenten su pecado. Y que ese es el verdadero problema. Entonces no necesitas una pastilla, necesitas enfrentar tu pecado para salir de él. Estos reduccionismos me parecen irresponsables, no entienden la magnitud de un problema como la depresión. Un psiquiatra me dijo a mí una vez, estamos en pañales en la investigación en este sentido. Pues sí, claro, hace apenas el siglo pasado se hacían las mentadas lobotomías que supuestamente arreglaban problemas de salud mental, arreglaban la esquizofrenia, y realmente esos procedimientos se abandonaron porque probaron tener consecuencias desastrosas. Pero ciertamente la medicina el día de hoy sigue trabajando para que la depresión como problema de salud mental pues deje de afectar a tantas personas en el mundo. Yo también soy un caso de éxito que ayudado también por las medicinas, que insisto es como una especie de flotis que te pones en lo que aprendes a nadar en las aguas de lo que te ha pasado. Y bueno, a mí la terapia me ayudó a ir hacia atrás, a detectar en los genogramas patrones familiares, para entender mi identidad, para entender también los efectos que tuvo mi crianza. Evidentemente todo esto, insisto, todos los que siguen la denominada consejería noutética, Jay Adams y todos ellos, pues para ellos realmente el problema se reduce a no querer asumir tu responsabilidad. Bueno, estimados amigos, aquí les dejo este video, esta reflexión. Díganme en los comentarios qué piensan al respecto. Estamos en el mes de septiembre, que es el mes mundial de la prevención del suicidio, y debemos ayudar a prevenir. Si estás escuchando o viendo este video en un mes que no es septiembre, de todas maneras lo que hemos dicho el día de hoy sirve. Así que acompañemos a la gente que vemos que se quiere apartar, que guarda silencio. No hagamos comentarios sobre el físico, sobre el estado de ánimo de los demás. Oye, te veo que apagado estás, ¿no? Aquí estamos de fiesta, mira nada más la cara que traes. Bueno, yo entiendo que a veces uno hace ese tipo de bromas, pero tengamos cuidado, porque podemos estarle hablando a alguien cuyo cerebro no esté funcionando como el nuestro. Soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16. Si aún no eres patrocinador, únete en www.patreon.com/JPauloMartínez y accede a contenido exclusivo. Muchas gracias, te esperamos en nuestra gran comunidad.